tenía lepra. Y esa sierva fue a su ama y le dijo: ama mía, si mi señor fuera al profeta de mi tierra, la lepra se iría. ¿Qué testimonio tenía que tener esa mujer para que la ama le hiciera caso, se fuera al amo y le dijera: mi amado Naamán, nuestra sierva dice que hay un profeta en Israel, que si tú vas a él, la lepra será sanada? Y ese general de los ejércitos de Asiria hizo caso a lo que esa mujer sierva había dicho y se fue con una carta, con muchos regalos, a encontrarse con el profeta Eliseo. Quiero que entiendan que esa mujer estaba esclava. Dice la Escritura que esa mujer de pequeña había sido arrebatada de su casa, de su cuna, de su familia, y había sido llevada a una casa diferente para que le sirviera. Pero esa mujer no miraba con rencor a sus amos, no tenía odio ni resentimiento ni nada malo contra ellos, sino al revés, que cuando vio la oportunidad le recordó que en su pueblo, en su ciudad, había un profeta de Dios que tenía libertad para la lepra de su Señor. Amén. 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 Pero es que si solo fuera esta la historia de una sierva, yo diría: bueno, pero yo también me recuerdo de un muchacho llamado José, que con 17 años sus hermanos lo venden como esclavo y se va a casa de un egipcio llamado Potifar. Y ese muchacho dice que empezó a servir en la casa, era un siervo también, y empezó a servir en la casa, y todo lo que tocaba, dice la Escritura, prosperaba. Y Potifar le miró, y mira que tenía esclavos Potifar, mira que había hombres a su servicio, pero miró a ese muchacho y dijo: ese muchacho tiene algo especial, lo voy a poner como jefe de todos mis siervos. Pero todos sabemos que ese muchacho tuvo otro trato más, fue a la cárcel. Por ciertas circunstancias fue llevado a la cárcel, pero es que en la cárcel volvió a acontecer lo mismo. Llegó a la cárcel y el siervo de la cárcel miró al muchacho y dijo: este muchacho no es normal. Algo tiene este muchacho que es diferente a los demás. Dice que comenzó a trabajar en la cárcel como siervo y todo lo que tocaba también prosperaba. Todos sabemos dónde llegó José. Dice la Escritura que fue padre de Faraón. Amén. Pero si fueran estos dos, te diría: bueno, pero me sorprende también un apóstol llamado Pablo. Sale de un naufragio, pastora, sale de un naufragio. Tú sabes lo que es luchar con el mar, luchar contra un naufragio, salir de una barca que ha sido despedazada por los mares, y sale de un naufragio y se encuentra que llega a una isla, y ahí se encuentra con unos nativos de la isla que lo reciben. Los nativos lo cogen, lo llevan al fuego y encienden un fuego. Pero en vez de ese hombre descansar, no, dice que se fue con ellos, con los nativos, a buscar palos para que el fuego fuera más grande. Era un siervo también. Aunque tenía un sello de Dios, el cual es un llamado apostólico, también era un siervo. Y todos sabemos que de allí, en medio de las ramas, cogió una serpiente y la serpiente le mordió en la mano. Los nativos estaban mirando y diciendo: a este hombre le quedan horas. Aquí diríamos, le queda un telediario. Pero estaban esperando todos, atentamente mirándolo, esperando que él muriera. Pero él siguió hablando y dándoles testimonio de lo que Dios había hecho con ellos. Amén. Hasta que los nativos de esa tierra se quedaron sorprendidos porque la serpiente no le había hecho nada. Amén. Yo quiero entonces leerte este versículo para que tú entiendas qué quiero que nosotros podamos ver en esta mañana. Colosenses 3:23. Porque entiendo que este versículo nos
yo sé que aquí no, pero a lo mejor en Marte, en Júpiter, y alguna cosa que hagáis, hacerla de corazón. Amén. Como para el Señor y no para los hombres. Pero es que no dice una cosa, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor, dice que de los hombres, del Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor. O sea que cuando yo quiero que tú entiendas algo, entonces, cuando hemos hablado de esta sierva que servía en casa de Labán, ¿para quién servía? Para Dios. Para Dios. Por eso esa muchacha pudo desatar una palabra de bendición para esa casa. José, cuando servía en la casa de Potifar, ¿para quién servía? Para Dios. Pablo, cuando cogió los leños y le picó la serpiente, ¿para quién estaba sirviendo? Para Dios. Estaban cumpliendo la palabra. Amén. Es importante entonces que nosotros entendamos que lo que hacemos no es para agradar a los hombres, que lo que nosotros servimos no es para servir a los hombres, sino para servir al Señor. Amén. Y entonces hay un misterio muy grande en esta palabra, porque cuando tú haces las cosas para servir a una persona, recompensa de persona tendrás. Pero tú cuando haces esto, lo que tú haces en tu vida diaria, lo haces para Dios, ¿quién te tiene que dar la recompensa? Dios. Amén. Oye, yo en esta mañana le daría entonces un fuerte aplauso. Pero es que la palabra, si nosotros no sabemos escudriñarla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos podemos confundir. O podemos escuchar una palabra y creer simplemente en esa palabra. Por eso es importante conocerla toda. Porque entonces yo en la palabra veo que tenemos tres herencias. No solo hay una, hay tres herencias. Amén. Amén. Una, la que tú puedes recibir de tu padre, de tu madre, amén, de algún familiar, una natural. Una herencia que Dios tiene para aquí en la tierra y otra herencia que es la que tenemos celestial. Amén. Amén. Pero mucha gente, cuando se habla de la recompensa de la herencia, solo piensa en la recompensa celestial. Amén. Y entonces la ven lejana. Porque cuando tú te hablan de la venida de Cristo, lo puedes ver muy lejano o muy cerca. Lo puedes ver que Cristo sí vendrá, o puedes pensar que Cristo puede venir en cualquier momento. La herencia celestial puede estar muy lejos o muy cerca. Eso solo lo sabe Dios. Amén. Porque el día de nuestra salida de aquí en la tierra la tiene marcada el Señor. Amén. Entonces, ¿cuánta gente no disfruta de la herencia que Dios tiene aquí en la tierra para ellos? Mira, quiero mostrarte algo a través de la palabra, porque muchos solo han hecho caso cuando se habla de herencia de Dios de este versículo, primera de Pedro 1, 3, 4. Y yo quiero mostrarte que no solo hay una herencia en los cielos, que también tenemos una herencia aquí, la cual Dios quiere que nosotros disfrutemos, y que esa herencia no solo para nosotros, sino también para los nuestros, como una herencia perpetua hasta el día de Cristo. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Esa es la celestial. Amén. Esa la tenemos que llegar a conseguir. Esa es la que Dios quiere que nosotros pongamos nuestra meta allí, en la que Dios tiene para nosotros.
hasta que lleguemos a ella, hasta que nosotros la alcancemos. Saben que muchos se pierden porque solo ven esa herencia y no ven la que Dios tiene aquí en la tierra para nosotros. Y te digo algo, si tú no alcanzas la herencia que Dios tiene para ti aquí en la tierra, es muy difícil que alcances la que Dios tiene allá arriba. Porque yo quiero que entiendas que la palabra herencia terrenal se llama propósito. Ahora, por los 3 ejemplos que yo he traído en esta mañana, ¿era necesario que esa muchacha hebrea fuera a casa de Naamán? ¿Era el propósito que tenía esa muchacha? Amén. Esa muchacha era necesario que fuera esclavizada de pequeño y llevada a casa de Naamán, porque tenía un propósito. Y el propósito era que el día de mañana tenía que predicarle a Naamán, para que Naamán, el general de Asiria, fuera salvo. Amén. Para que Naamán, el capitán de los ejércitos de Asiria, fuera sano de esa lepra. Amén. Era necesario que José pasara por la venta de sus hermanos, pasara por casa de Potifar, pasara por la cárcel, pasara por todas esas penalidades. Era necesario. Amén. Era el propósito. ¿Para qué? Para que alcanzara casa de Faraón. Amén. Y ser el que gobernara Egipto, y ser el que preparara una tierra específica para el pueblo de Dios, y fuera el que preparara la salida de Egipto para que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida. Amén. Amén. Entonces, qué importante es la herencia que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra. Amén. Se llama para ti propósito. Amén. Porque si tú no estás en el propósito de Dios, no estás heredando lo que Dios tiene aquí en la tierra. Amén. Quiero que veas algo entonces conmigo en la palabra. Vamos a ver las 2 herencias. O si quieres te muestro la primera. Porque en Hebreos 11:8 habla de Abraham. Pero la primera herencia no está escrita, pero te la digo yo. Él esperó que su padre falleciera. Recibió herencia cuando su padre falleció. Todo lo que era de su papá pasó a ser suyo. Incluso su sobrino Lot. Amén. Amén. ¿Se llevó a Lot o no se llevó a Lot a la tierra prometida? Amén. Amén. O sea que se llevó la herencia natural. Pero por la fe Abraham, siendo llamado, yo no sé si aquí hay muchos Abraham que son llamados por Dios para el propósito. Amén. Yo creo que eso no tiene elección tuya. Amén. Eso es un llamado de Dios. Eso, quieras o no quieras, te pertoca porque Dios lo quiere. Tú lo puedes aceptar o lo puedes desechar, pero eso estará ahí siempre. Gloria a Dios. Siempre estará ahí golpeando tu corazón. Amén. Porque Dios llama. ¿O acaso Dios no llamó a tu corazón un día y te dijo: recíbeme, que yo soy la puerta para el reino? Amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. ¿Cómo? ¿Cómo? Tenía que salir de la tierra de su padre, de su madre, a la tierra que yo, dice el Señor, te mostraré. Amén. Su herencia. Amén. Hay muchos que le han acontecido lo mismo. Hemos tenido que dejar familia, padre y madre, para que el Señor nos entregara herencia. Amén. Amén. Qué importante entonces que nosotros podamos ver esta segunda herencia. Porque esta segunda herencia no es solo para nosotros, es para nuestros hijos también. Amén. Amén. O sea, que lo que tú recibes de Dios no es para ti solo, es para toda tu casa. Amén. Y mira, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Oye, ¿se le había entregado Dios o no se le había entregado Dios? Amén. Gloria a Dios. O sea, que no era ajena, pero por un tiempo fue ajena. Amén. Pero era suya, porque era un regalo de Dios. Amén. Amén. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa.
que hizo partícipe esa herencia a sus descendientes, saben que el Señor también quiere que nosotros hagamos partícipe. No es solo la herencia natural, o sea, la herencia que Dios tiene aquí en la tierra para nosotros, sino que es también para los nuestros. Amén. Para los hijos, para los nietos, hasta que Cristo venga. Amén. Porque, pero mira qué tremendo, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Oye, aquí hay algo entonces, hay un misterio, porque no estaba simplemente esperando su herencia natural. ¿Qué herencia estaba esperando aquí? La ciudad celestial. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oye, qué tremendo entonces. ¿Llegó a la meta Abraham o no llegó a la meta? Llegó a la meta. Él cumplió su propósito aquí en la tierra, que fue buscar su herencia. Tenía una herencia aquí en vida, de parte de Dios. Porque la otra la heredó. La de su padre la heredó, pero tenía una herencia aquí en la tierra. Que no era para él solo, sino era, mira, te digo algo más. Si podemos considerar a Abraham como nuestro padre también, la herencia también es para nosotros. Porque eso va pasando de generación en generación. Y gracias a Jesucristo, esa herencia también nos pertoca a nosotros. Amén. Ahora bien, él, su meta estaba puesto en la herencia que Dios le entregaba aquí. A ver si ellos podían hacer caer lluvia del cielo. Que levantaron un altar, que sacrificaran a sus dioses, a ver si sus dioses enviaban lluvia. Pero todos sabemos que estuvieron hasta mediodía y no hicieron nada. Elías se reía y todo de ellos, pero le llegó el turno a Elías. Y el turno, primero, lo importante era que cayera lluvia del cielo. Pero lo primero que tenían que hacer era sacrificar a Dios y que cayera fuego. ¿Y cayó fuego o no cayó fuego? Pero la lluvia tuvo que hacer algo, Elías. Elías tuvo que hacer algo. Dice que cuando cayó el fuego, mató a los profetas de Baal, a los profetas de Asera. Dice que envió a todo el mundo para sus sitios. Y él se subió a la colina lo más arriba y se puso en una posición que desarrolla lo espiritual. Dice que se puso de rodillas, su cabeza entre sus piernas. Si tú... Ayúdame, Dios, que ya... Esto es para jóvenes. No, eso es para nosotros también. Ponte de rodillas y pon tu cabeza sobre las rodillas. ¿Qué posición es esta? Fetal. Tú, en el vientre de tu madre, ¿cómo estabas? En una posición fetal. Gracias. Saben que nosotros también, en el Espíritu, podemos volver al vientre de Dios. Elías volvió al vientre de Dios. Y ahí pudo desarrollar algo sobrenatural, que la lluvia cayera. ¿Qué desató Elías bajo esa operación? Dice que hizo subir a su siervo, y tú piensas que el cielo estaba bien plano, sin una nube, pero ¿qué vio? Una señal, era una nube, pero la nube tenía una forma, algo que no es normal, la forma de una mano. Era la mano de Dios que venía trayendo la lluvia. Amén. Oye, tienes un Dios grande. Dios cuenta contigo. Todas las cosas entonces nos ayudan para bien. Gloria a Dios. Conforme el propósito al cual nosotros hemos sido llamados. Gloria a Dios. Hay cosas entonces que entendemos, con estas palabras entendemos cosas que hemos pasado. ¿Por qué yo he pasado esto? ¿Por qué yo he pasado estas circunstancias? ¿Por qué a lo mejor Dios me ha hecho moverme de mi tierra a este lugar? Porque Dios tiene un plan. Gloria a Dios. Ahora lo único es que a lo mejor tú te has movido con el
su plan. ¿Sabes que a veces el plan tuyo es contrario al plan de Dios? Amén. Pero Dios, para Él no hay nada imposible. Amén. Saulo amaba a Dios o no amaba a Dios. Pero amaba a Dios de una forma que no era la forma de Dios. Saulo desde pequeñito creció según las enseñanzas, según las doctrinas de Gamaliel. Era fariseo de fariseo. Era, bueno, algo tremendo Saulo. Pero el propósito de Dios no es que fuera Saulo. El propósito de Dios es que fuera Pablo. ¿Sabes que a veces Dios tiene que hacer esta operación? Porque Saulo era amador y celoso de las cosas de Dios, pero no conforme Dios quería. Y dice que iba por el camino de Damasco persiguiendo a los cristianos. O sea, que iba dirección a lo que creía que él era el plan de Dios para él aquí en la tierra. Pero ¿quién se le apareció en el camino? La roca inamovible, Jesucristo, el fundamento que hace cambiar las cosas. Y dice que en medio del camino se le apareció y lo tiró al suelo, al piso, amén, y lo dejó ciego y le habló, le dijo: dura cosa es perseguirme a mí, pero vete a dónde, a Damasco, y allí te diré lo que tienes que hacer. Amén. Oye, él iba en una dirección por el camino, pero era contraria. Era un kamikaze. Amén. Era un kamikaze. Pero ¿qué hizo Dios? Le dio la vuelta y lo posicionó en el propósito. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con Saulo. Era que fuera el apóstol Pablo. Entonces, tú entiendes que Dios también tiene un propósito contigo. Amén. A lo mejor estamos no en contradirección, pero una dirección de curvas, cuando Dios tiene el camino bien trazado para nosotros. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es dejar que Él nos quite la venda. Porque sin visión, ¿dónde vas? Necesitamos la visión de Dios. Amén. Oye, por eso Saulo cuando se levantó estaba ciego. Tenía que haber una operación en él. Dice que estuvo 3 días en casa de un tal Simón. ¿Era Simón? No. No, tampoco. Simón fue a casa de Simón. Bueno, fue a casa de una persona y ahí Pablo fue visitado por Ananías en Damasco. Fue visitado por Ananías. Ananías oró por él y dice en las escrituras que se le cayó las escamas. Es una operación. Necesitamos las operaciones de Dios. Aleluya. Cuando Pablo vio en la nueva dimensión, ¿cómo vio? Con el propósito de Dios. Amén. Lo siguió en el camino. Tenemos un camino por delante entonces. Dios tiene grandes cosas preparadas para todos aquellos los que creen. Todas las cosas ayudan para bien, dice la Escritura. Pablo lo pudo vivir eso. Pablo pudo vivir esas experiencias y tú las vas a poder vivir si estás en el camino. O entonces, ahora, yo quiero que veas otra historia de Pablo y oramos en esta mañana. Porque si yo veo esa historia con una forma natural, digo, qué manera de pasar fatiga. Porque Pablo y Silas estaban predicando arduamente el Evangelio, estaban allí liberando personas. Pero dice que liberaron a una muchacha, que la muchacha era una divina, y la liberaron de ese espíritu de adivinación. Y cuando liberan a esa muchacha, se le echan encima. Los azotan, 39 azotes en su espalda a Pablo y a Silas, y los cogen y los meten en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel, con grilletes en las manos, grilletes en los pies, la cárcel bien oscura, humedad y tantas cosas que se podía pasar en esa cárcel.
entendían que había un propósito en todas las cosas que acontecen en nuestra vida. James, vuelvo a poner Romanos 8:28, en otra versión, para que lo veamos en otra versión. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. Pablo entendía este misterio. Pablo no se deprimía. Pablo no se quejaba. Pablo, un hombre que tiene el propósito de Dios, su herencia, su recompensa aquí en la tierra, no se queja, porque entiende que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. Todo era para bien. Y tú me dices, sí, que yo me haya roto la pata es para bien. Y las vacaciones que te has pegado a la boca, él no sabía que 3 semanas así le iba a dar 3 meses de bendición tremenda, disfrutando de su familia como nunca había disfrutado. Pero era necesario que pasara por eso. Pablo entendía este misterio. A veces nosotros no entendemos este misterio, pero Dios quiere que nosotros lo entendamos. ¿Y cómo puede ser que Dios haya permitido que yo tenga que dejar tantas cosas para estar hoy aquí? Porque Dios quería que escucharas esta palabra. Amén. Para que entiendas que Dios lo tiene todo en control. Amén. Y que es mucho más fácil dejarnos en el control de Dios que querer controlar nosotros. Muchas veces hemos querido controlar nosotros nuestra vida. Y hay veces que nos ha ido bien. Y hay veces que no nos ha ido tan bien. Hay veces que nos hemos pegado unas caídas tremendas por controlar nosotros nuestra vida. Pero cuando la controla Dios, todas las cosas son para bien. Incluso cuando tengas que pasar por una cárcel, por una pendiente hacia abajo, o tengas que estar en el pozo como estuvo José, o tengas que estar como esa mujer que estaba cautiva por los asirios, todo ayuda para bien. Porque entendemos que todo tiene un propósito. Y Pablo y Silas entendieron que eso era un propósito de Dios. ¿Y qué hicieron? En la cárcel, atados de pies y manos, con toda la humedad de la cárcel, con toda la penumbre, porque no ponen. Ahí no es como ahora las cárceles de hoy en día. Ahí no había bombillas, ¿amén? Ahí no había luz. Ahí no había las comodidades que puede haber hoy en la cárcel. ¿Ven? Ahí había penumbre, ¿amén? Pero ellos empezaron a cantar. Dice la palabra que Pablo y Silas empezaron a alabar al Señor. Y comenzaron a glorificar al que vive y al que reina por el siglo de los siglos. Si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo, amén. Mira, un matrimonio que se pone de acuerdo es algo que es una bomba espiritual, porque ya son 2. Amén. Si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo, yo voy a hacer cosas grandes. Y es que Pablo y Silas se pusieron de acuerdo. Y ahí hubo de repente en la cárcel un estruendo en la cárcel donde los grilletes se rompieron. Las puertas se abrieron. Pero algo me sorprende, que en una cárcel se abran todas las puertas de la cárcel y que nadie se escape. ¡Qué tremendo hubo ahí! ¿Qué alboroto tuvo que haber de la presencia de Dios en esa cárcel? Que ningún preso se escapó, sino que todos estaban junto con Pablo y con Silas, escuchando lo que tenían que decir. El carcelero, el que cuidaba la cárcel, se iba a coger el cuchillo para matarse, pero Pablo le dijo: no lo hagas, porque no hemos huido, estamos aquí. Y deprisa el carcelero se fue para ahí dentro y escuchó lo que Pablo y Silas estaban diciendo. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Después de alabar al Señor, predicando. ¿Estaban predicando o no estaban predicando? Ellos no perdían el tiempo en decir cómo iba el Barça en ese día, o cómo había quedado el partido anterior. Ellos estaban predicando lo que estaban viviendo, un Cristo resucitado
resucitado, un Cristo que no está muerto, un Cristo que vive y que reina y que hace cosas poderosas. Oye, predicaban algo que no se estuviera viendo en medio de ellos. Se estaban viendo porque Dios es real. Amén. Dios quiere manifestar. ¿Sabes que cuando uno está en el propósito, manifiesta la realidad de Dios en él? Porque cuando uno está en el propósito, Dios tiene que respaldar su vida. Y Pablo y Silas estaban en el propósito. Entonces, ¿quién respaldaba la vida de Pablo y Silas? Dios. ¿Estás dispuesto a que Dios respalde tu vida? Amén. Nos vamos a tener que meter en el propósito. Vamos a tener que saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Que las cosas que nos acontecen no son por casualidad. Que Dios lo que quiere es traer firmeza a nuestros pies. Que si nos pasa, mira, Pablo entendió mucho el día del camino de Damasco. Los 3 días que estuvo ciego, entendió muchas cosas reveladas a través de cosas que él ya sabía. Una de las cosas más importantes es que nosotros sepamos ponernos otra vez en el vientre de Dios. Saber posicionar tu vida en una posición donde seas como Elías, te metas en la presencia de Dios y Dios pueda hablarte cosas a ti en el secreto. Porque cuando tú estás en el secreto y te revela Dios el secreto, te va a poder encaminar a cosas muy grandes. Amén. ¿Qué te parece si hoy nos ponemos de pie? James, acompáñame al versículo del viernes. Porque entramos en un mes basado en este versículo. Porque es una palabra que Dios nos ha estado hablando, que está gravitando para nosotros en el cielo. Esto, dile que tienes al lado, esto es para ti. Esto es para ti. Dile, este versículo es tuyo. Amén. Pastora, ese versículo es tuyo. Pero, oye, cuando en la palabra dice un pero, es que tenemos que hacer ese pero, tenemos que entender este pero. Pero, esforzaos vosotros. Nos tenemos que esforzar. Y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Lo ponemos en otra versión, es la BDA, ¿no? Me gustaba. Entre tanto, ustedes tengan ánimo y no desmayen. Esfuércense. Oye, es que en el propósito uno se tiene que esforzar. Si Pablo hablaba de que un corredor para llegar a la meta se prepara o no se prepara. Un corredor antiguamente ganaban una corona. ¿La corona de qué era? No, el corredor. Ahora sí, Fernando, de laureles. Amén. Oye, pero el laurel tarde o temprano se seca. Amén. Pero peleaban la batalla por esa corona, se esforzaban, se preparaban. Hoy en día un corredor no hace lo mismo, se prepara, se abstiene de algunas comidas, amén, se deja de algunos hábitos que no son saludables. ¿Para qué? Para ser el mejor y para llegar a la meta, para conseguir esa corona. Pero es que tú tienes una corona. ¿Cómo hemos dicho esa corona que es? Incorruptible. Amén. Tu meta no es una meta natural que tiene un tiempo y perece. Tu meta es arriba del reino. Amén. Pero para conseguir llegar a la meta, tienes que desarrollar el propósito. Y el propósito es que aquí, di conmigo, aquí, yo tenga ánimo y no desmaye, me esfuerce y no debiliten mis manos.
Dios viene para mí. Amén. Amén. Oye, cuando un corredor llega a la meta, normalmente, ¿cómo llega el corredor? ¿Esto es señal de qué? Victoria. De victoria. Amén. ¿Y te acuerdas cuando Moisés estaba peleando el pueblo de Israel? ¿Qué hacía Moisés? Levantaba las manos. Y mientras levantaba las manos, el pueblo ¿qué hacía? Vencía. Pero cuando Moisés decaía las manos, ¿qué hacía? Que Amalek era el que se ponía por encima de Josué. Amén. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y Aarón levantaron una mano y otra mano para que Moisés tuviera las manos bien levantadas. Aleluya. Esto no es solo mi lucha. Amén. Esto no es lucha solo de los pastores. Amén.